Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla y a un nuevo sistema. Espero que salga todo bien. Vamos a dar comienzo entonces a la charla de hoy, la última de la serie, cómo ser útiles para Yahweh. Vimos ayer, antes de ayer, en realidad la parte referida a los talentos y a los peligros por no usar nuestros dones, ¿verdad? Y no ejercer nuestra función como piedras en el templo. Hoy vamos a hablar acerca del tema no todos los que dicen Adón, Adón entrarán en el reino. Eh, Referido a varias partes de las escrituras. He sabido que por todos, ¿no es cierto?, por la mayoría de los creyentes, cuando una persona nace de nuevo, recibe la promesa de la vida eterna. Esto significa que en la eternidad ella va a estar con el Adón Yahshua y con su padre Yahweh. Los verdaderos creyentes estarán con él para siempre. Una vez que recibimos a Yahshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Adón, nada que algún hombre o ángel, malaj, lo que sea pueda hacer, nos va a separar de él. Él mismo promete que nunca nos dejará ni nos abandonará, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, dice Ibrim en el capítulo 13, ¿no es cierto? Así que su plan es que todos sus hijos estén con él para toda la eternidad. Sin embargo, hay muchos que creen que pueden perder su salvación, por empezar. Esto es una de las partes, ¿no es cierto?, que hay que dejar claras. En otras palabras, dejar de ser nacidos de nuevo, caer de su gracia, caer de sus manos, ¿no es cierto? Tal vez muchos de los que están escuchando sean de los que creen que su relacionamiento espiritual o el de los demás, el de algunos, familiares que conozcan, ¿no es cierto?, está constantemente en riesgo. Pero los pasuquín que utilizan para fomentar esta creencia no se refieren normalmente a la salvación eterna, sino a la entrada o no al reino de los cielos. Vamos a ver aquí muchos pasuquín que detallan una serie de consecuencias acerca de la desobediencia, y veremos también que claramente mencionan al reino de los cielos. El problema reside en que realmente en esta confusión, ¿no es cierto?, acerca de si alguien puede perder o no la salvación. El problema reside de que alguien bastante conocido de cola y cuernos se ha metido en el medio y ha creado confusión entre dos conceptos que deberían estar claramente separados: la vida eterna y el reino milenial. De la misma manera que se hace confusión entre el tema salvación y santificación, también hay muchos temas que se los mezcla y terminan dando confusión, y la gente piensa que puede perder una cosa o la otra o no tiene la menor idea. El reino milenial se trata del reinado de nuestro Adón Yahshua durante 1000 años, ¿no es cierto? Es un periodo de tiempo que evidentemente no es lo mismo que la eternidad, son 1000 años, está bien clarito, bien especificado, ¿no es cierto? Y las escrituras nos enseñan que no todos los creyentes van a participar de este reino venidero de Mashiach. Este es un choque para muchos, yo lo sé perfectamente, porque muchos no se creen que todo el mundo que es salvo recibe absolutamente todo, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo que recibe absolutamente todo la persona que es salva es justamente la salvación. Eso lo reciben todos los que aceptan a Mashiach. Quédense bien tranquilos que eso no lo pierde nadie. Pero la entrada al reino es una cosa diferente. Y justamente no todos los creyentes entrarán en el reino de Mashiach, como él mismo lo asegura. Dice que muchos hijos de Yahweh, ¿no es cierto?, no serán admitidos, porque ¿qué es lo que dijo él? No todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto está en Matías, en el capítulo 7. Así que si el propio Yahshua nos dice que no todos los que lo invoquen entrarán en el reino, es porque evidentemente habrá aquellos que aún invocando el nombre no entrarán. No estamos hablando de personas que no van a invocar el nombre, esos con certeza no van a entrar, ¿sí? Las personas que no invoquen su nombre no van a entrar, no tienen entrada. Pero acá estamos hablando de personas que sí van a invocar su nombre, y él dice que no todos van a entrar. Entonces vamos a ver dónde surge esta confusión. Los cristianos dicen que todo el que invoque el nombre del Adón se salvará. Citan siempre este pasú que está en Hechos, en el capítulo 2, ¿no es cierto? Esta es la traducción de la Reina Valera, lo que acabo de citar. Y con eso creen que con invocar el nombre de Yahshua serán salvos.
¿sí? Sin embargo, vamos a ver lo que está escrito, porque realmente un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no es cierto? Para falsas doctrinas. Así que esta pequeña frase, ¿no es cierto?, forma parte de todo un párrafo. Y dice, vamos a leerlo completo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá tinieblas y la luna sangre, antes de que venga el día de Kyrios, grande e ilustre, y todo el que invoque el nombre de Kyrios se salvará. Dejé la palabra en el original griego bien a propósito, ¿está? Porque quiero que notemos su uso. Aparece cuando se menciona el día del Adón, ¿sí? El emeran kuriou, ¿sí? Es la frase en griego. En las escrituras es muy claro que esta frase se refiere al día de Yahweh. No existe un día de Yahshua en las escrituras, por empezar, ¿no es cierto? Pero además de esto, tenemos el hecho de que esto es una cita del profeta Joel, ¿sí? Y el profeta Joel no sabía nada acerca de Yahshua. De lo que estaba hablando él era el día de Yahweh, ¿no es cierto? Como los judíos lo conocían muy bien en su época. Entonces, la palabra que es aquí utilizada se refiere a Yahweh. La palabra que es aquí el día del Adón se refiere a Yahweh. Porque en las traducciones, cuando se utiliza la palabra Señor, que es la que siempre se utilizó en castellano para esta palabra curios, ¿no es cierto? Se aplica tanto al Padre como al Hijo, lo cual ha generado notables confusiones a lo largo de muchas traducciones. Ya lo vamos a ver en otros casos. Pero en este caso, como se puede ver, es bastante fácil determinar a quién se refiere, porque la cita proviene del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, del Tanaj. Entonces, la salvación sí viene por invocar el nombre de Yahweh. Y todo el que invoque su nombre, ¿qué nombre? El nombre de Yahweh. Puesto que su nombre está en el verbo, que es la palabra, la dabar, ¿no es cierto?, que es Mashiach encarnado, realmente el invocar el nombre de Yahshua, seremos salvos. Eso es evidente, ¿no es cierto?, porque el nombre del Padre está en el Hijo, delante de quien toda rodilla se doblará. Pero Mashiach nos dice que no todo el que le diga Adón, Adón será salvo. De donde tenemos que entender varias cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas que se desprende es que la invocación puede hacerse a la persona a través de uno de sus títulos, ¿sí? Por empezar. Porque muchos dicen que si no pronuncian exactamente, y no sabemos cuál de todas las pronunciaciones es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, si no lo pronuncian exactamente, nadie se va a salvarlo. O que todos los que crecieron antes ya se perdieron. Entonces, y por empezar, él dice que no todo el que le diga Adón, Adón será salvo. Pero él dice no todo el que diga Adón o Adón, ¿no es cierto? O sea que no todos los que lo digan, algunos sí serán salvos, a pesar de que lo invoquen llamándolo Adón, ¿sí? O Señor en la traducción, o Curios si fueran griegos, ¿no es cierto? Entonces, algunos que lo invoquen por alguno de sus títulos sí se salvarán, en lo que está diciendo acá. Queda implícito que por descarte el no todos implica que algunos sobran, algunos sí. A lo que se está refiriendo acá es a unos ciertos, algunos que no califican realmente. Esa es la historia, ¿no es cierto?, en este momento. De aquí se comprende que la importancia en sí es invocarlo en cuanto a su persona y no a la pronunciación exacta de su nombre, o si un título puede ser utilizado o no. Todas estas cosas son normalmente de controversia, y más en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Pero si lo tratamos de esa manera, estaríamos transformando el nombre en una palabrita mágica, ¿no es cierto? En una cosa, en un ritual que lo digo y listo, ¿no es cierto? Me salvé. No pasa por ese lado tampoco, ¿no es cierto? Porque además él agrega perfectamente que sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no alcanza con invocar el nombre, eso es lo que está diciendo Mashiach, sino en demostrar que justamente uno ha sido restaurado, regenerado verdaderamente. Entonces aquí vemos que esto que Kefá estaba diciendo, porque el que está hablando aquí en Hechos es Kefá, ¿no es cierto? Él estaba citando el Tanaj. Y ahora vamos a ver justamente cuál es la cita original de Joel.
Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Antes de que venga el grande y terrible día de Yahweh, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá tinieblas y la luna sangre, pero todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La palabra que aquí a veces es traducida, yo leí liberación porque la puse correctamente, dice, pero porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, la traducen generalmente. Sin embargo, no es la palabra que se utiliza normalmente para salvación. La palabra que se utiliza para salvación ya sabemos que es la palabra Yeshua, ¿no es cierto?, que significa salvación y que deriva del verbo yasha, ¿no es cierto? Pero la palabra utilizada aquí es peleitá, que implica liberación en cuanto a alguien que escapa de algo, ¿sí? Son personas que están escapando de algo, ¿no es cierto? Son un remanente, justamente, los que consiguen escapar de algo. Entonces, como se puede ver aquí, no se está hablando acerca de la salvación eterna, se está hablando de la profecía de los últimos días y de la promesa de protección para aquellos que lo invoquen por su nombre en aquel momento terrible, ¿no es cierto? A Yahweh, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿de qué nombre estamos hablando? Como lo dice bien el Tanaj en el libro de Joel, el nombre es el de Yahweh, ¿no es cierto? Que se puede invocar invocando a Yahshua porque el nombre de Yahweh está en su hijo también. Así que se puede invocar a cualquiera de los dos, que es lo mismo. Ciertamente es el concepto cristiano de salvación, ¿no es cierto? Es algo que debe ser revisado por cada uno de nosotros a la luz de las escrituras, porque hay mucha cosa errada. No porque no haya salvación, obviamente. Sí, efectivamente Él murió para salvarlos y eso es la salvación. Pero ser salvo no es lo mismo que ser admitido a entrar en el reino de los cielos. Y quiero que esto quede muy claro porque es un tema muy importante. Porque muchos creen que van a entrar, no sé, como por un tubo y van a quedar atascados muchos. Entonces todo aquel que invoca el nombre de nuestro Adón, Yahshua, puede nacer de nuevo y puede tener la salvación eterna. Eso es lo que sucede en ese momento. No obstante, de todos estos salvos, ¿no es cierto?, de todos ellos, no todos los que simplemente llamen a Yahshua de Adón entrarán en el reino. Da para ver la diferencia, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra. Los dos grupos son salvos, ¿sí? Los que entran al reino, los que quedan afuera, de los que lo llaman Adón, los dos son salvos. Pero algunos no van a participar del reino de los cielos. Así que en cuanto a lo que implica este llamar o invocar, entonces no quiere decir que los que lo invoquen en el momento de la angustia se les va a cerrar la puerta en la cara, sino que muchos de ellos actualmente no implica eso en sí. Lo que más implica es el comportamiento que los descalifica justamente, sino, muchos de ellos llevan vidas actualmente, vidas completamente mundanas, no se han separado del mundo ni del sistema, no buscan cómo hacerlo muchos, y a muchos ni siquiera les interesa siquiera, están perfectamente bárbaros como están y déjenme tranquilo, solamente buscan un Dios de bolsillo, ¿no es cierto?, al que pueden acudir cuando las papas queman, en una especie de 911 que llaman y viene el rescate para cuando llegue la hora con el avión del arrebatamiento. Esto es bastante diferente también de invocarlo para salvación. No tiene nada que ver invocarlo para recibir la salvación con este tipo de invocación, ¿no es cierto? La invocación para salvación es totalmente gratuita y cualquiera puede recibirla. Pero la santificación se trabaja para alcanzar el premio, que es la entrada al reino, ¿sí? Es donde la gente recibirá las coronas. Así que aquí vemos también cuál es la condición para entrar al reino. Solo van a entrar aquellos que hacen la voluntad de Elohim, o en otras palabras, los que son obedientes, básicamente, los que trabajan para el reino. Esa es la cosa. Entonces, consideremos esto, por favor, cuidadosamente. El mismo que todos los creyentes vayamos a estar todos juntos en la eternidad, porque todos nos vamos a encontrar allá, no todos van a ser admitidos en el reino de mil años de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Probablemente todos los que creen que es simbólico queden afuera también, pero bueno, eso es algo que no depende de nosotros, ¿no es cierto? Si esto les sorprende, en realidad no debería, porque está muy de acuerdo con el carácter de justicia perfecta que tiene nuestro Adón Yahshua y nuestro Padre Yahweh. La justicia es perfecta. El no permitir que personas negligentes reinen en el reino de Elohim, no tienen el derecho. Es como decía la vez pasada en
en la parábola de los talentos, ¿no es cierto? El que no trabajó los talentos no tiene el derecho de tener más. Y la parábola de las minas, les recuerdo que es muy similar a la de los talentos, pero es invertida. El premio que se le da a la persona que trabajó las 10 minas y ganó 10 más fue entrar y gobernar sobre 10 ciudades, ¿sí? La que trabajó y ganó 5 minas entró y gobernó sobre 5 ciudades, o sea, es el reino. Esa es bien clarito que se trata acerca del reino, ¿no es cierto? Entonces, es bastante lógico dentro del carácter de nuestro Padre que no permita que personas que viven actualmente negligentemente reinen junto con él, junto con Mashiach, en el reino de Elohim, en el milenio. Así que seguramente él no va a desear que la administración celestial esté llena de individuos perezosos, irresponsables o desobedientes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos perfectamente que lo que él quiere es que todos reflejemos a Mashiach. Y ¿cuánto de Mashiach tenemos cada uno en nuestro interior como para decir, como para garantizar la entrada al reino? Ese es nuestro verdadero pasaporte, por así decir. ¿Cuánto de Mashiach tenemos en nuestro interior? Entonces, solamente aquellos que sean obedientes y fieles van a entrar en el reino milenial y van a reinar con Mashiach. Es una cuestión de lógica básica, una cuestión de lógica y de lógica celestial, por así decir. Es una cosa que es totalmente coherente con las actitudes que vamos a encontrar del Padre y del Hijo a lo largo de todas las Escrituras. Uno no puede subyugar una rebelión con un ejército de individuos tan rebeldes como los insurrectos, ¿sí? No podemos vencer a los rebeldes de Hasatán siendo nosotros mismos rebeldes. Si nosotros no nos sometemos por completo al dominio de Yahweh a través de Mashiach creciendo en nosotros, seremos tan rebeldes, seguimos tan en la carne como estábamos en el comienzo. De manera que no tenemos ni la capacidad, ni siquiera el derecho de decirle nada a los que no creen prácticamente, ¿sí? Entonces, no se toma a un ladrón y se lo nombra presidente de un banco porque sí, ¿sí? No se usa personas infieles para ayudar a otras a volverse fieles, ¿no? Entonces es necesario un gran esfuerzo en este sentido. Por lo tanto, para que Yahshua establezca su reino en la tierra, él necesita antes establecerlo dentro de aquellos a través de los cuales él va a reinar, ¿sí? Este es el aspecto del reino de Elohim que está desarrollándose hoy. Vamos a hablar un poco más a continuación. Ahora vamos a hablar, acerca de las famosas 10 vírgenes. Una de las partes que es más clara, pero realmente más mal interpretadas de la palabra que se aplican a este asunto es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Recordando una vez más que reino de los cielos no es lo mismo que cielo, ¿tá? Porque el reino de los cielos es la venida del reino a la tierra, que es la muestra hacia todo el mundo de cómo es el reino de los cielos, cómo se ejerce el reino de los cielos sobre la tierra. Vamos a leer la parábola. Entonces, el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron aceite, pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: ahí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las necias le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le respondieron: no, porque puede que nos falte a nosotras y a ustedes. Mejor vayan a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Así que manténganse alerta, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Esto está en Matillá en el capítulo 25 y son palabras del propio Adón. Esta es una parábola realmente muy esclarecedora, ¿no es cierto?, acerca del tema. Es una parábola referente al reino y referente a la fiesta de boda, que es la continuación, ¿no es cierto?, de la entrada al reino. Conforme leemos, vemos que es una parábola que se aplica realmente a los verdaderos creyentes. No acepten que nadie les diga que estos pasuquín se aplican
solamente a los judíos o a los que no están, a los que no son de esta presente dispensación, como hacen algunos cristianos, ni que las vírgenes necias son no creyentes. No tiene nada que ver, porque yo ya he visto muchísimas interpretaciones completamente erradas. Las 10 vírgenes, según las escrituras, la virginidad es un término que se aplica a los creyentes. Shaul dice que había preparado a los creyentes como una virgen pura para Mashiach. Esto está en Corinthians Bet en el capítulo 11. Es una referencia a los creyentes que fueron lavados en la sangre del Cordero, ¿sí? Que fueron limpios de todas sus impurezas y ahora están santos y puros delante del Adón. Son como vírgenes, ¿sí? Todas estas 10 personas que están aquí mencionadas en la parábola eran todas vírgenes. Por lo tanto, todas ellas eran creyentes y todas ellas eran salvas. La palabra no dice que 5 eran salvas y 5 eran no salvas, ni que 5 eran buenas y 5 eran malas, ¿sí? Leemos apenas que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas o necias, de acuerdo a las traducciones. Para empezar, un detalle que nos muestra que estas 10 vírgenes eran creyentes es que estaban esperando al novio. No hay ningún no creyente que esté esperando al novio, ¿ah? No hay ninguno. Así que no tiene nada que ver decir que eran incrédulos que estaban acá. Solamente los que lo conocen, los que lo aman, están esperando a Mashiach y su regreso. Así que en el Pasuk 5 leemos que el novio se demoró y que todas ellas, ¿sí? Cabecearon y se durmieron, todas las 10 se durmieron, ¿sí? Simbólicamente esto significa que estas personas murieron mientras aguardaban la venida del Adón. Pero a medianoche se escuchó un grito y dice, ahí está el novio, salgan a recibirlo. Y ellas despertaron. Cuando el novio llegó, estas vírgenes fueron resucitadas, se levantaron de entre los muertos y salieron a encontrarse con el novio, como dice en Tesalonicenses Aleph, porque el Adón mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Esta resurrección o despertante de las vírgenes también indica claramente que se trata de creyentes verdaderos, porque solamente los creyentes verdaderos van a resucitar cuando nuestro Adón Yeshua regrese. No habrá no creyentes en la primera resurrección, ¿sí? Esos vienen solamente en la segunda resurrección. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de un no creyente entrar accidentalmente en la fiesta de casamiento. No habrá no creyentes del lado de afuera golpeando la puerta y llamando a Adón, tratando de entrar, ¿no es cierto? Porque todos los que no creyeron solo resucitarán después del milenio, ¿no es cierto? En el llamado juicio del gran trono blanco. Todos los que estén en la fiesta serán obligatoriamente creyentes verdaderos. Además, todas las 10 vírgenes tenían por lo menos un poco de aceite en sus lámparas. Todas llegaron con aceite en sus lámparas realmente. Estaban todas en las mismas condiciones cuando llegaron. Esto está bien evidenciado porque todas las lámparas estaban encendidas. De otra manera no podrían estar apagándose, ¿no es cierto? Como dice en el Pasuk 8. Así que la diferencia es que las sabias y prudentes tenían aceite extra. Ellas trajeron aceite de más en sus vasijas. Las llevaron además del que tenían en sus lámparas. Da la impresión de que las necias agarraron sus lámparas a las corridas antes de salir, ¿no es cierto? Sin siquiera verificar si estaban llenas o no. Salieron corriendo y en cambio las prudentes estaban bien preparadas, habían tenido todo las cosas listas para salir y un poco de aceite más por las dudas, porque nadie sabe el día ni la hora, ¿no es cierto? En el Tanaj el Adón indicó qué tipo de aceite se usaría para las lámparas. Dice, les darás además instrucciones a los israelitas de que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Esto está en Shemot en el capítulo 27. El aceite puro de oliva machacada se refiere a la disposición constante de los hijos de ser disciplinados por el Padre a través de su ruaj. Eso es una señal de obediencia absoluta a Él, ¿sí? Estos son realmente los creyentes obedientes. El aceite es un tipo de ruaj y la persona que tiene aceite tiene al ruaj, ¿sí? Y acepta ser quebrantado. La olivera siempre representa a los verdaderos creyentes, ¿no? Siendo que los gentiles que creen fuimos injertados, mientras que algunos de los judíos originales al no creer fueron cortados. Muchos, al final, todos los que crean serán injertados nuevamente. El machacar las aceitunas para producir el aceite implica el proceso por el cual pasamos todos los hijos de Yahweh en nuestro desarrollo.
como dice, porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijos, ¿no? No somos olivas salvajes, sin padre y sin disciplina, como niños huérfanos de la calle, ¿no es cierto?, abandonados sin que nadie se ocupe de nosotros. No, tenemos un Padre amoroso que se ocupa de nuestra enseñanza, de nuestro crecimiento, de nuestra disciplina, y de que nosotros, que somos las aceitunas, las olivas, seamos machacados para producir el aceite. Si no somos machacados, no tendremos aceite extra. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre las 10 que tenían aceite extra y las las 5 que tenían aceite extra y las 5 que no tenían aceite extra? Unas habían sido más machacadas que las otras. Unas habían sido más quebrantadas que las otras. Unas habían permitido que Yahweh, que Yahshua se formara en su interior y que Yahweh las quebrantara más que las otras, ¿sí? Por lo tanto tenían aceite extra, habían sido más machacadas. Entonces todas estas 10 vírgenes vemos que en realidad todas tenían algo de disciplina, porque no dice que las otras 5 no tuvieran nada, algo de disciplina tuvieron, ¿sí? Pero la mitad tenía poca disciplina, no era lo suficiente, no fue la suficiente disciplina como para llegar con sus lámparas encendidas a la llegada del novio. Esa fue la gran diferencia. Esto implica negarse a aceptar lo que Yahweh nos envía para nuestro crecimiento, o ser directamente desobedientes, ¿no es cierto? Podemos negarnos directamente, de forma directa, y no querer escuchar y seguir haciendo las cosas que queremos. Así que mientras la mitad tenía bastante disciplina, lo suficiente como para pasar la hora límite, por así decir, la otra mitad no tuvo lo suficiente ni para llegar a la hora límite. Las escrituras también nos dicen que lámpara de Yahweh es el ruaj del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios, en el capítulo 20, el ruaj del hombre es el lugar donde el ruaj HaKodesh de Yahweh habita en una persona nacida de nuevo, porque dice también, pero el que se une al Adón, un ruaj es con él. Así que en el nuevo nacimiento, la parte del hombre que estaba muerta, ¿no es cierto?, renace, los tubos son limpiados, esa es la disciplina, y el aceite, o sea, el Ruach HaKodesh, empieza a correr por nosotros y permite encender la llama. De esta manera, las lámparas se encienden, ¿no es cierto? Ahora se entiende por qué algunos parecen fosforitos, mientras otros alumbran todo y son verdaderas lámparas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Tenemos que permitir que nuestros tubos sean limpiados para que el aceite corra y nuestra luz alumbre al mundo para gloria del Padre, no para gloria nuestra, para gloria del Padre siempre, porque es su luz la que corre en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera condición? Después de la resurrección, algunas de estas vírgenes comenzarán a notar su verdadera condición espiritual. Eso es lo que vemos aquí que sucede. 5 de ellas tenían un problema, ¿no es cierto? Estaban en un problema grave, les faltaba aceite, sus lámparas estaban apagando, no daban luz para el mundo, ¿sí? Ellas no habían pagado el precio de comprar el aceite mientras estaban vivas, no habían aceptado ser quebrantadas, ser machacadas, probablemente porque mientras vivían eligieron agradar a sí mismas antes que al Adón, eligieron agradar a sí mismas o agradar a otras personas, ¿no es cierto? Tanto da, no importa la excusa que nos pongamos, no buscaron su rostro ni procuraron descubrir y hacer su voluntad, cueste lo que cueste, porque sin sacrificio tampoco hay machacamiento, no se produce aceite, ¿sí? Entonces que no se crea que el camino es fácil, por así decir, que no va a haber sacrificio. Sin sacrificio no hay aceite. Esta indolencia de estas vírgenes hizo que fueran desobedientes, fueran negligentes, desperdiciaron su tiempo, ¿sí? Desperdiciaron su energía también, dejaron todo para después, un después que nunca llegó, ¿sí? Entonces cuando el novio entró en la fiesta de boda, estas 5 vírgenes fueron dejadas afuera. ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando en algún lugar algo de aceite. ¿Qué estaban buscando? Ahora voy a hacer aquello que yo dije que me iba a portar bien. Ahora me quiero portar bien. No llegó a tiempo, ¿tá? Esa es la cosa, que ya no había tiempo de ser quebrantado en ese momento. Así que las puertas se cerraron y cuando regresaron no fueron admitidas, quedaron golpeando la puerta y no entraron. Esto es importante porque me parece que es una verdad bastante grave, si lo están viendo. Es algo que todo verdadero creyente debe considerar seriamente.
Si en nuestras vidas individuales somos infieles y desobedientes o simplemente negligentes y despreparados, porque a veces estamos tan ocupados por las cosas del mundo que dejamos siempre para después, ¿no es cierto? Y eso también es exactamente lo mismo. Si hacemos esto, el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que no lo esperamos. Vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera y a la hora que menos se imagina, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos. Pondrá su parte con los incrédulos. Nuevamente, ¿verdad? Esta parte es, o sea, será tratado como si no fuera creyente, que quede claro. Este siervo tendrá su parte con los incrédulos, entonces será tratado como si no fuera un creyente. No los conozco. Esto también ya lo vimos un poco ayer. Vemos la declaración ahora que hace Yahshua acerca de estas 5 vírgenes insensatas, ¿no? Él dice que no las conoce. Esta misma frase es empleada para rechazar a los que reclaman entrar con la excusa de que profetizaron en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros, que aparece en Matillá en el capítulo 7, ¿no es cierto? Algunos insisten en que estas personas no pueden ser hijos de Elohim porque aquí Yahshua dice que no las conoce. Inclusive en el capítulo 23, en el pasuk, 23 de Mateo 7, las llama obreros de maldad también, ¿no es cierto? Ya está siendo bastante duro, ¿no es cierto? Entonces, esto no se debería, argumentan algunos, ¿no es cierto?, referirse únicamente a los no creyentes. ¿Será que el Adón Yahshua negaría conocer a algunos de sus propios hijos? Y yo les aseguro que sí, que lo haría. Es una de sus promesas solemnes. Y sus hijos deberían saber que él no miente, porque él dijo claramente: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si quieren lo repito. Esto está en Matías, en el capítulo 10, pasuk 33. Esto significa que él negará conocer a alguno de sus hijos. ¿Sí? No estamos hablando de no creyentes. A esos no creyentes no les importa, lo niegan, ya saben, ¿no es cierto? Estamos hablando de creyentes. Esto no significa al mismo tiempo, y quiero que lo entiendan bien, que dejan de ser hijos. Él negará conocerlos porque ellos en algún momento, directa o indirectamente, porque hay muchas formas, con palabras, con actitudes o simplemente desobedeciéndolo, lo negaron ante el mundo. Entonces no es necesario decir en palabras yo niego a Yahshua para negarlo, ¿no? Todo lo que se debe hacer es ignorarlo, negar que él tenga cualquier derecho de autoridad sobre nuestras vidas. Con eso ya alcanza para estar negándolo. Si no le damos el permiso de reinar en la tierra que le pertenece, que porque él nos compró, si le estamos negando ese derecho, en ese momento ya estamos siendo rebeldes y estamos corriendo un grave riesgo de que él nos niegue cuando llegue la hora. Entonces, hoy es el tiempo, hoy todavía estamos a tiempo, así que cada uno vea lo que está haciendo. Vamos a ver algunos otros pasajes de la Escritura también que nos hablan específicamente de quiénes heredarán y quiénes no heredarán el reino de Yahweh. Dice en Corintillín Aleph, en el capítulo 6, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Adón Yahshua el Mashiach y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Corintillín Aleph. Entonces, lo que Shaul está aquí diciendo a estos creyentes es que si ellos continuasen a vivir en el mismo estado de rebelión y pecado en el que vivían antes de ir a Mashiach, ellos no heredarían el reino de Elohim. Así de simple. Les recuerda que ellos ya saben que los que practican estas cosas no van a heredar el reino, ¿no es cierto? No lo van a heredar para nada. Así que es inútil que esperen entrar en el reino si continúan en estas prácticas. A pesar de que ellos habían hecho algunas de estas cosas antes, porque ninguno fue santo antes de llegar, ahora estaban limpios, por lo tanto estaban obligados a dejar de practicarlas. Todo lo que habían practicado antes debían dejar de practicarlo, bajo pena de no heredar el reino, no de perder la salvación, ¿sí? Estos creyentes a los que Shaul está escribiendo son hoy, como ayer, ¿sí?, aquellos que continua y repetidamente practican los mismos antiguos pecados. Siempre hay alguno que es más difícil que otro. Sí, han dejado algunas cosas, no digo que no,
pero insisten en muchas otras y en algunos casos hasta se niegan a abandonar algunas cosas, ¿sí? Diferente es el caso de los que se esfuerzan pero están en el camino de superación constante, que es una cosa completamente diferente, porque también debemos entender que solamente seremos perfectos cuando él regrese, ¿no es cierto? Así que deberíamos tomar realmente mucho cuidado para no vivir a la antigua manera, porque somos nuevas criaturas y porque si viviéramos de la antigua manera no vamos a heredar el reino. Dice en Galutian, en el capítulo 5, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Mashiach y Yeshua han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y en Efesín, en el capítulo 5, nos dice también, por tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a consagrados, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de luz. Entonces, ¿conocen algún creyente que esté envuelto en alguno de estos pecados? ¿Alguno de ustedes practica alguna de estas cosas? Porque si lo hacemos, si no permitimos ser quebrantados, si no estamos dispuestos a pagar el precio, subir el monte, ¿no es cierto? Podemos estar seguros de que no vamos a heredar el reino de los cielos. Los que no someten su propia carne, su propia alma, nuestro viejo yo, ¿no es cierto?, al madero de Yahshua, y permitimos que el Ruach demuela todo nuestro ser natural, no tomarán pose de aquello que Yahweh preparó para los que lo aman. A pesar de que siempre pensemos que los no creyentes son las personas que practican estas cosas, no solo es más que evidente que la mayoría de los creyentes padecen de uno u otro de estos malos comportamientos, sino que también, aun cuando muchos de ellos realmente se esfuerzan por someter su carne por su propio esfuerzo, como esto no proviene del Ruach realmente, ninguno de los frutos del Espíritu mencionados aquí son manifestados. No alcanza con no manifestar la ira, ¿sí? Es necesario expresar amor. Y ese amor tiene que provenir del Ruach. No alcanza con no ser contencioso. Es necesario practicar la paciencia de Mashiach. No alcanza con no andar en borracheras. Es necesario andar en comunión unos con otros. No alcanza con la buena conducta individual que podemos efectuar esforzándonos. Tenemos que unirnos a la novia corporativa o nunca vamos a dar fruto. No es la semilla separada o la ramita separada la que da fruto. Si nos separamos de la vid, no vamos a dar frutos nunca, lo dijo él, ¿verdad? ¿Y quién es la vid? Es Mashiach. ¿Y quién es el cuerpo? ¿De quién es el cuerpo al que debemos unirnos? El cuerpo es el de Mashiach, que es la novia. Entonces, vamos a hablar un poco ahora acerca de los descendientes espirituales de Esaú, que son otro de los que también no practican estas cosas, ¿no es cierto? Esaú y Jacob eran gemelos, o sea, no se puede decir, eran exactamente la misma sangre, eran iguales prácticamente, ¿no? Eran hermanos entre sí, eran hijos de los mismos padres, pero la palabra dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, en Romanillín en el capítulo 9. Entonces, estos dos individuos no son acaso los dos descendientes de sangre de Abraham, si al final no son los dos descendientes, son los nietos, ¿no es cierto?, de Abraham. No estamos hablando de eso. Entonces, Esaú era el primogénito,
de Yitzhak, ¿verdad? Y por ese motivo era el heredero natural realmente de todo lo que su padre poseía, era el primogénito. Pero un día sabemos perfectamente, regresando a una cacería, cansado, hambriento, su hermano Jacob estaba preparando un guisado de lentejas y entonces Esaú hizo un trueque con Jacob. Negoció su derecho de primogenitura a cambio de un plato de comida de lentejas. Él cambió algo de un valor increíble por una gratificación terrenal completamente pasajera, porque terminó de comer y ya está, se acabó lo que había ganado. Más tarde, repensando lo que había hecho, mudó de idea y quiso de regreso a sus derechos, como dice que lloró y gritó, pero ya era tarde y no hubo forma de volver atrás. Así que de esta misma manera actúan muchos de los que son actuales descendientes espirituales, por así decir, ¿no es cierto?, de Esaú. Cambian sus tesoros por cristales de colores, ¿no es cierto? ¿Dónde están sus tesoros? ¿En el mundo o en las cosas de lo alto? No están en las cosas de lo alto, están en las cosas del mundo. Y por eso Yahweh los deja de lado, los aborrece, porque desprecian las cosas de lo alto. Y bien nos exhorta a esforzarnos. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Vean bien de qué lo tildan a alguien que vendió su primogenitura, así que cambió el reino de Yahweh por el mundo, ¿no es cierto? Le dicen inmoral, ¿sí? Nosotros diríamos que alguien inmoral es alguien que, no sé, practica sexo libre o algo por el estilo. Y es profano, que lo relacionaríamos con algo que de idolatría, ¿no es cierto? Y sin embargo, vean bien cómo esto se relaciona con el hecho de haber dejado de lado las cosas de lo alto. Este es un retrato bastante exacto de cómo va a estar la situación, como cuando Yeshua regrese, como él mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Existen muchos creyentes hoy que están cambiando su derecho a heredar el reino de los cielos a cambio de placeres terrenales. Muchos a veces se horrorizan cuando ven a los no creyentes que venden su alma, que hacen pactos, ¿no es cierto? Sobre todo en internet, YouTube está lleno de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que venden sus almas a Satán a cambio de riquezas, bienes, lo que sea, de muchas cosas, ¿no es cierto? Y siempre creen que se trata de los demás, de los no creyentes, de los que no son salvos. Pero lo mismo está sucediendo con muchísimos creyentes y no se dan cuenta. Ellos también están vendiendo no su salvación eterna, ¿no es cierto? Pero sí su derecho de primogenitura, o sea, el derecho de entrar en el reino, a cambio de un plato de lentejas y nada más. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino? Bueno, las buenas noticias es que aún hay tiempo de que todo el mundo se arrepienta. Estamos en el día que el Padre llama hoy. Ese es el tiempo en el cual tenemos la oportunidad de rehacer nuestros caminos, de arrepentirse, de mudar de conducta, de obedecer al Padre, ¿no es cierto? De volver a Mashiach para ser perdonados y más aún, inclusive, si revierten completamente como se debe toda la situación, el comportamiento, van a llegar a ser hasta premiados, ¿no es cierto? Porque, pero tenemos que tener en cuenta también que ese tiempo se está acabando, ¿no? Por eso necesitamos siempre de la novia. Como dice Nibrin también, más bien exhórtense unos a otros cada día, mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si no nos exhortamos los unos a los otros, no hay forma de resistir a esto. Él dice que, Shaul nos dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros mientras dure ese hoy. ¿No es cierto? Entonces, esta es una situación corporativa, esta no es una situación individual. Entonces, esas son las muestras en las que vemos cuál es la importancia de la novia, ¿no es cierto? Cuando los cielos se abran y Yahshua aparezca en gloria, va a ser demasiado tarde. Ahí va a ser, cerraron la puerta, ¿no es cierto? Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad ahora mismo, arrepintámonos completamente de todo aquello en lo que estamos envueltos, que no glorifica al Padre. Y si no podemos salir de todas las cosas, no solamente estamos hablando de vicios, porque generalmente todo el mundo termina pensando en modificar su carácter y tratar de ser mejores, y ya hemos dicho varias veces que no se trata de ser mejores, sino que se trata de tener más Mashiach en nuestro interior, y eso es trabajar para Él, en lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Que son las cosas del mundo generalmente. Entonces no es solamente tratar de ser mejores,
porque nunca lo seremos en nosotros mismos, ya lo dijimos ayer. Solamente con más Mashiach en nosotros, con más Mashiach en nuestro exterior, es que seremos realmente lo que el Padre quiere. Y si tenemos más Mashiach adentro nuestro, yo les aseguro que no les queda otra que trabajar para el reino. Porque con Mashiach todo es el reino, todo es el Padre, no hay otra cosa. Ese es su único objetivo, su única razón de vida, ¿sí? Y si no es la razón de vida de todos nosotros, es que nuestro Mashiach es todavía demasiado pequeño y necesitamos hacerlo crecer. Así que consagrémonos a Él, aceptemos con paciencia las situaciones de disciplina a las que debemos ser sometidos, porque tenemos que demoler la cáscara, ¿no es cierto?, interior, porque nuestros corazones han sido endurecidos en este mundo y tienen que ser quebrantados a fin de que Mashiach pueda crecer en nosotros. Las aceitunas tienen que producir el aceite, ¿sí? De esta manera y solo de esta manera vamos a estar listos cuando Él regrese y vamos a ser aptos para entrar con Él en el reino. Entonces, ¿quiénes de entre los salvos entrarán en el reino de Elohim? Claramente aquellos que sometan completamente sus vidas a Yahshua, que permitan que Él se exprese a través de ellos, haciéndolos luz para el mundo. Porque esa es la única forma en que nosotros los creyentes podemos ser luz, no hay otra. Él es la luz del mundo, y para que nosotros seamos también la luz del mundo, debemos permitirle vivir por medio de nosotros. Yahshua enseñó: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, estos creyentes que son pobres de espíritu, son humildes, obedientes y se someten a la soberanía celestial de Yahshua HaMashiach, son los que van a poseer la tierra cuando Él regrese, ¿sí? Son aquellos de los cuales Él dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el disfrute de tu Adón. ¿Cuál es el disfrute del Adón? Es el reino de Yahweh. Otro pasaje también está en una de las cartas de Kefá. Por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador, Yahshua el Mashiach. En Kefá Bet, en el capítulo 1. Aquí Kefá está hablando a hermanos en la fe, o sea, creyentes, ¿sí? Para que se esfuercen por producir fruto. O sea, en otras palabras, podemos decir que aquellos que dan fruto son las 5 vírgenes prudentes, mientras que los que negligencian sus vidas espirituales son las 5 vírgenes necias. Entonces, cuando Yahshua regrese, será nuestra condición, nuestro nivel de avance, la que va a determinar si vamos a entrar o no en el reino milenial, ¿sí? Espero que quede bastante claro. Puede que hayamos sido fieles al Adón por muchos años, puede que siempre hayamos andado en sus veredas, pero aún así que no tengamos en nuestro interior demasiado del elemento de Mashiach. Ese va a ser un problema. Es necesario que permitamos ser quebrantados y sometamos nuestras almas al madero. Si no tenemos Mashiach, no vamos a entrar, no tenemos el sello, por así decir. Entonces necesitamos desarrollarlo, necesitamos que sea grande, a fin de que de convertirnos, ¿no es cierto?, en piedras labradas útiles para el edificio del cuerpo, que es la novia. Shaul en Filipillín dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Yahshua HaMashiach. Shaul, que no sé qué creyente puede ser superior, ¿no es cierto? No tenía confianza de que ya había alcanzado. Si él no tenía confianza, nosotros desesperemos, así de simple. Ciertamente él era nacido de nuevo, ciertamente él estaba predicando, él estaba hablando, él estaba llevando la Besorá a todas partes, ¿no es cierto? Entonces, él era salvo, pero él no estaba seguro de haber ganado ya su entrada al reino. Ni con el Tishin Aleph, en el capítulo 9 agrega: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Saúl no temía perder la vida eterna. Él sabía muy bien, porque ya lo había dicho en Romanillín, que nada nos separará del amor de Mashiach.
pero él estaba preocupado con la posibilidad de ser descalificado para entrar al reino. No obstante, en el final de su vida recibió confirmación de su victoria porque dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida, dice en Timoteo 4. La corona es el derecho de reinar en el reino. Solo los reyes reciben coronas. Así que estemos atentos a ver si realmente vamos a ser reyes y sacerdotes, porque muchos creen que van a ser reyes y sacerdotes porque sí. Y no es así, es algo que se merece. No piensen como los judíos que por haber nacido dentro de una raza, porque ellos creen eso, ya son automáticamente salvos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Yitzhak se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim. Más bien, los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Romanín 9. Así tampoco van a contar todas nuestras justicias pasadas contra una injusticia presente. Así que, o sea, podemos haber tenido una vida muy correcta, pero si nos faltan cosas, si nos faltan elementos, tampoco sirve. Así también, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a mi memoria. Por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Esto está en Yahezkel, en el capítulo 18. No será lo que hicimos en el pasado, sino lo que estemos haciendo cuando Yahshua regrese, lo que va a determinar si entraremos o no en el reino. Si alguno cree que hay algo en su vida que en este momento está desagradando al Adón, este es el momento preciso para sentarse a charlar con él, pedirle perdón, pedirle fuerzas para abandonar malos hábitos, rebeldías, malas conductas, vida asida al mundo, cosas que nos atan todavía al mundo, ¿no es cierto? Que solo nos van a llevar a apartarnos cada vez más de él, porque el sistema no está hecho para acercarnos a él, está justamente hecho para apartarnos completamente de él. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No les serán recordadas todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahweh. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Continúa Yahezkel un poco más adelante. Este es el momento exacto de limpiarnos, de comenzar a poner manos a la obra, en la obra del Padre, que es la edificación de la novia, que es su templo, que es el cuerpo de Mashiach, porque Mashiach está ya casi a las puertas. Entonces, ahora quedamos, habiendo terminado, voy a quedar a disposición de ustedes, voy a ingresar a Andrés para que sea parte aquí con nosotros. Andrés, ¿me estás escuchando? Vamos a hacer las preguntas. Hola, sí, aquí estoy presente. Entonces, ¿me escuchas? Vamos a escuchar. Yo te escucho perfectamente. Vos me lees y vamos. Ok, muy bien. Bueno, hay alrededor de unas 9 preguntitas, entonces comienzo. Dice, si Mesías trajo el reino en su primera venida, desde ese momento se entra o no se entra, o cuándo, o cómo es el tema, o tenemos que esperar al reino milenial para poder entrar al reino, o qué es entrar al reino. Miren, yo no estoy tocando por completo el tema del reino, porque el tema del reino es mucho más complejo que esto que estoy mencionando aquí. Lo que estamos mencionando es solamente respecto de no comportarnos correctamente y no entrar. El reino es mucho más que comida y bebida, dicen las escrituras, y la entrada al reino, primero, como principio, lo que Mashiach trajo en aquel momento, que fue justamente lo que estaba predicando Yahanan el Inmersor, era el reino se ha acercado, lo mismo que comenzó a anunciar Mashiach cuando comenzó su ministerio. El reino se está acercando a ustedes. Y después también dijo, el reino está entre ustedes. ¿Dónde está entre ustedes? El reino está en nuestro interior. Ese es el reino verdadero. ¿Lo estamos haciendo crecer? Esa es la cuestión. Si estamos haciendo crecer el reino en nuestro interior, entonces ahí vamos a entrar en el reino, en la manifestación
plena del reino cuando sea su regreso. ¿Está? De la misma manera que todas las cosas cuando él llegó no fue todo completado, lo sabemos perfectamente, él no completó todas las cosas, todavía está abierto, por así decir. Se va a completar en su segunda venida, ahí sí se va a hacer la parte efectiva, ¿no es cierto?, la parte física de este reino, ahí lo vamos a ver en la tierra y todo lo demás. Mientras tanto el reino está en nuestro interior y es ahí donde necesitamos hacerlo crecer para ver si vamos a calificar para entrar o no. Esta es una respuesta bastante simplificada, ¿tá? Porque el tema es complejo y lo veremos en su momento. Sí. Otra pregunta. Entiendo. Ok. Siguiente, dice, no todo el que me, esta cita, no todo el que me dice Adón entrará en el reino de los cielos. Entonces, este tiempo ocurrirá en el tiempo en que las escrituras señalan que el juicio comienza por casa, o dónde comienza este tiempo. Ese tiempo justamente, sí, es en el mismo momento, es en el juicio, cuando el juicio empieza por casa, ¿no es cierto? El juicio, o sea, ahí tenemos el juicio de las ovejas y de los cabritos, eso es al comienzo del milenio, así que justamente es esa parte, y la parte es el juicio que empieza por casa, como he dicho, esa es la primera resurrección, y los que no son salvos no son resucitados sino hasta la segunda resurrección, ¿sí? No hay ninguno de los no salvos que sea resucitado en la primera resurrección. Así que el juicio al cual serán lanzados todos al lago de fuego y todos los incrédulos está al final del milenio. Es el gran juicio del trono blanco. Son dos juicios completamente separados. Uno al comienzo y uno al final. El primero es el juicio que empieza por casa, correcto. Otra. Bien. Siguiente. ¿Dónde estarán los salvos y los santificados en el tiempo del reino milenial? Los en el salvos, cielo, en la tierra. Perdón. Sí. Discúlpame. La pregunta es, ¿dónde estarán los salvos? Porque se me cortó. Se cortó. Hola, ¿me escuchás, Andrés? A ver, vamos a ver si conseguimos volver a tenerlo por acá. Andrés, ¿me escuchás? Andrés. Hola, te estoy escuchando. Ya estoy aquí. Se había caído. Está, listo. Bárbaro. Decime entonces, la tercera. La pregunta es, ¿dónde estarán los salvos y los santificados en el tiempo del reino milenial? Porque no todos los salvos van a entrar al reino, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, es otro tema que yo ayer les mencioné. No sabemos exactamente dónde están las tinieblas de afuera. Yo tengo una semi-teoría que no quiero, no me gusta mucho compartir las cosas que no tengo del todo resueltas, ¿está? Yo, para mí, van a quedar fuera en la tierra, ¿está? Los salvos que no hayan sido correctamente santificados, o sea, los que no califiquen para entrar en el reino, ¿sí? Para ejercer el reino. Los otros, yo creo también, pero no es algo que tenga completamente definido en este momento. Tienen que esperar a que me muestre todas las cosas, porque ya me dijo que tiene que ir en orden el asunto. No puedo adelantarme a nada. Yo creo por el momento que será un reinado espiritual, pero ejercido sí en la tierra, porque el reino se va a manifestar en la tierra. Él dice que las escrituras dicen que él reinará con vara de hierro durante el milenio, ¿no es cierto? Y se le da el mismo derecho a sus hijos, ¿no es cierto? Como dice a la iglesia de Tiatira, se lo dice. También se le dará a él la vara de hierro para reinar durante el milenio, a los que venzan, ¿no es cierto? Obviamente, no a todos. Así que, bueno, eso, como ya les digo, hay muchas cosas que no nos han sido reveladas aún porque no es el tiempo. No pretendamos saberlo todo, pero más o menos tenemos que prestarle atención a las cosas para saber que existen, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, básicamente hay muchas preguntas sobre el reino que creo que se va a desarrollar posteriormente, sí, pero pues te las digo por si acaso. En el tiempo del reino milenial habrá oportunidad de ser salvos, habrá incrédulos en ese tiempo también.
Sí habrá incrédulos, ciertamente, porque habrá naciones que subirán a festejar y la nación que no suba será castigada, dice. Así que habrá incrédulos. Y no solamente eso, sino que al final del milenio tenemos la guerra, la última rebelión de Gog y Magog, donde sale, ahí es liberado Satanás y se rebelan todos y son destruidos, esa vez sí, definitivamente todos. Así que evidentemente va a haber incrédulos, ¿sí? O sea, va a haber todavía naciones sobre la tierra, ¿sí? Va a haber gente... y evidentemente... Sí, decime. Discúlpame. No, no, todo bien, decime. Y evidentemente podrá haber gente que se salve dentro de ese periodo, que no tiene nada que ver con entrar al rey. Estoy segura absolutamente que sí. Sí. Bien. Siguiente pregunta. ¿Las vírgenes son aquellas que no se han contaminado con ninguna religión o son definitivamente las que han lavado sus vestiduras? Los vírgenes, que no son los 144.000, los que no se han contaminado con ninguna religión. Es otro pasuk, es otra cosa completamente diferente. Son los 144.000 que no se han contaminado con mujeres, o sea, con religiones. Es otro grupo. Veremos mucho más adelante. Hay muchos grupos podemos ver, ¿no es cierto? Hay muchos grupos dentro de todo lo que entre incrédulos y creyentes, y dentro de los creyentes hay muchos grupos que aparecen a lo largo de las escrituras. Eso lo vamos a ver bien más adelante también, pero es otro grupo, se refiere a otro y no a las 10 vírgenes. ¿Qué más? Ok, ¿puedes recordar qué es subir al monte muy rápidamente? Subir al monte, pagar el precio es simplemente dejar todas las cosas del mundo. Era la primera parte. Eso lo encuentran en los primeros capítulos de esta serie, ¿sí? El que lo quiera releerlo lo puede buscar en el site, o puede buscar los videos también. La primera parte es pagar el precio, que es renunciar a todas las cosas del mundo, ¿no es cierto? Que lo primero que hace todo creyente apenas es salvo. Ya subir al monte es el esfuerzo para la santificación, es comenzar el esfuerzo para la santificación, porque todo el mundo puede pagar el precio inicial, y no todos lo pagan, ¿sí? Y no todos lo pagan, porque ni siquiera muchos dejan las cosas del mundo. Así que subir al monte ya implica un esfuerzo personal de acompañar, de subir hasta la parte donde está Mashiach, donde está Yahweh mismo. Ahí ese es el proceso de santificación. Perfecto. Última pregunta, que creo que ya ha sido contestada, pero bueno, dice, ¿qué pasará con aquellos salvos que no entren al reino de los cielos? Aquellos salvos son los que van a quedar en las tinieblas de afuera. Exactamente, ya lo he dicho, exactamente no sabemos qué es exactamente. Yo tengo para mí que una de las posibilidades es que queden en la tierra junto con el resto de las naciones, por así decir, ¿sí? Y tengan una segunda oportunidad, por así decir. Sin embargo, aparentemente no será tan agradable el asunto, ¿no es cierto? Porque dice que estará en tinieblas y crujir de dientes. Entonces yo creo que se ha idealizado mucho el asunto de lo que será el milenio, en cuanto a que va a ser un idilio y todo lo demás. Y sin embargo, vemos que el milenio termina en una terrible guerra, ¿sí? Y no estuvo Hasatán sobre la tierra. Durante 1000 años Hasatán no estuvo para tentar a nadie. Entonces vemos que la cosa no va a ser tan simple, no va a ser un lugar idílico completamente, no lo creo, pero no tenemos mucha información a ese respecto. Yo creo sí que cuando él regrese vamos a recibir mucha más información, mucha más revelación acerca de lo que va a comenzar en ese momento, ¿no es cierto? Pero por ahora no sabemos exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Terminó? No, todo perfecto. Por ahora listo, sí. Perfecto, entonces, la verdad que me alegra mucho, la transmisión fue todo un éxito, me parece que quedó muy bien, a pesar que hoy es nuestro debut, ¿no es cierto? Bueno, entonces los espero a todos mañana, les agradezco la presencia, que Abba nos cubra a todos, nos dé mucho shalom, y hasta mañana a todos, hermanos.